Buenas noches, doctor Joel. Afortunadas nosotros esta noche de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por este pequeño tiempo que nos regala. Bueno, voy a presentarme primeramente. Mi nombre es Ruth Cornejo, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Y bueno, en este momento me acompañan mis compañeras de aula. Está Dayana Anco. ¿Sí? También nos acompaña Rosana Cosio, Ruth Pilco, Mariluz Escobar y bueno, mi persona para hacer esta pequeña entrevista que como ya habíamos conversado vía telefónica, doctor, para nosotros es muy importante conocer de una persona como usted, con la experiencia que usted tiene en temas de psicología educativa. ¿Sí? Para empezar esta entrevista, permítame hacerle una pequeña presentación, ya que mis compañeras no tienen el gusto de conocer un poco su perfil. Usted, ¿verdad?, es psicólogo educativo y también coach, también, según lo que puedo ver. Es especialista en psicoterapeuta gestal, 48 años de edad, ¿verdad? Más o menos 25 años de experiencia en todo lo que es el rubro de la psicología educativa. Y bueno, actualmente, si bien ya no está laborando como psicólogo educativo, pero sí está asesorando. Actualmente usted labora en la universidad, es docente y también es coach lúdico en Sense Gestal, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto para poder apoyar. Bueno, ya a la espera de sus preguntas, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias. Sí, vamos a empezar entonces con las preguntas. Le voy a dar el pase en esta oportunidad a Dayana, por favor, para que empecemos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto de conocerlo. Y mi primera pregunta es quizás la más básica, pero la más importante para nosotros, o una de las más importantes. Doctor, para usted, ¿qué es la psicología educativa y cuál es el principal objetivo que realmente tiene? Vale, es muy amplia la respuesta, ¿no? De una forma voy a romper ciertos parámetros o prejuicios que muchas veces creemos que la psicología educativa es esto, ¿no? O sea, por lo general hay un prejuicio que la psicología educativa es trabajar en centros educativos y tratar problemas, tal vez de repente del aprendizaje o problemas que pueden aparecer en todos los alumnos, ¿no? Pero sabemos que, bueno, la psicología educativa es una rama de la psicología que se encarga sobre todo en estudiar el aprendizaje y el desarrollo también humano, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la educación. Y cuando digo educación, no solamente son los colegios, ¿no? Podemos estar hasta en las Fuerzas Armadas también, ¿no? O sea, no únicamente es el colegio, ¿no? ¿Vale? Entonces, las investigaciones que nosotros también realizamos dentro de este ámbito, se puede decir, rama de la psicología, siempre va hacia un marco científico. Nosotros por lo general hacemos lo que es una investigación-acción, ¿no? O sea, de poder recoger necesidades del entorno y de acuerdo a ello, pues, proponer algunas propuestas o alternativas o intervención psicoeducativa, ¿no? Que decimos programas psicoeducativos para poder ver mejoras, ¿no? Y optimizar así el aprendizaje y sobre todo el rendimiento de los alumnos y de las personas, ¿no? El contexto educativo también está en un centro psicopedagógico que lo podríamos encontrar en un centro minero, por ejemplo, o también podría estar en un centro, si se podría decir, clínica también, ¿no? Porque la educación está en capacitar y poder brindar estrategias también en estos profesionales, ¿no? Entonces, estudios que se dan dentro de la psicología educativa, pues se traducen
nuevos planteamientos sobre lo que son las estrategias educativas eficaces, sobre todo, y los programas de intervención mucho más novedosos, ¿no? Y estar al tanto de estos, se puede decir, intervenciones o programas psicoeducativas novedosos. Por ejemplo, en esta coyuntura que nosotros tenemos, pues tenemos que innovar también nuestra forma de intervención dentro de los centros educativos, ¿no? Utilizando estas plataformas tecnológicas o utilizando estrategias digitales también para poder intervenir, ¿no? Entonces, lo cierto es que nuestra atención dentro de lo que es la psicología educativa está hasta poder acompañar, instruir también a los mismos docentes, ¿no? No solamente ese trabajo con alumnos, sino también con los docentes, ¿no? Eso quiere decir de que también podemos hacer investigaciones con ellos para poder de una forma encontrar y a la vez aplicar nuevos modelos y técnicas de enseñanza también en el aula, ¿no? Por eso el psicólogo educativo debe de saber de estrategias, debe de saber de metodologías, debe de saber de pedagogías, ¿no? No solamente es saber aplicar pruebas y pues corregirlas o tal vez de repente calificarlas, ¿no? ¿Vale? Entonces el psicólogo, hay una cosa importante también dentro de lo que es la psicología educativa, que es la psicología de la educación. Vuelvo a repetir, no se ciñe solamente en el ámbito escolar, escuela, sino también pues está en poder trabajar con las familias, estar trabajando en el contexto militar, por ejemplo, en la salud pública también es necesario, allí entra la educación también, o sea, no es porque los psicólogos clínicos están en sus consultorios, pero el psicólogo educativo realmente es amplio su ejercicio, ¿no? ¿Vale? Sin invadir las otras áreas, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para aquel que trabaje en el área organizacional, debe también de saber de estrategias metodológicas, debe saber de conocer parte también de lo que hace todo un psicólogo educativo, ¿no? Entonces, porque va a tener que capacitar a personal o capacitar a un grupo de personas, y para capacitar, bueno, hay que saber también cuáles son las estrategias que tengo que utilizar, ¿no? No simplemente es dar la charla, ¿no? O sea, cómo llegar también hacia ello, y hay estrategias justamente para poder llegar a la población que nosotros queremos capacitar, ¿no? Entonces es amplio, no solamente el psicólogo educativo, vuelvo a decir, la psicología educativa se enfoca solo a lo que es el centro educativo, ¿no? Algo que puede ser que muchas otras personas estén equivocadas también, ¿no? Tengan un conocimiento muy, muy pequeño sobre lo que es la psicología educativa o la psicología de la educación, ¿no? Cosa diferente cuando decimos psicología escolar, ¿no? Ahí sí especificamos que nos vamos a dedicar a lo que es escuela, colegio, ¿no? Pero si hablamos de psicología educativa y psicología de educación, es amplísimo, amplio, muy amplio, ¿no? Es eso. Y dentro de ese marco, ¿qué desafíos usted ve que se enfrenta el psicólogo educativo tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas? Sí, mira, lo cierto es que primero es que hay que trabajar ciertos prejuicios y juicios que también existen en nuestro medio sobre lo que es el trabajo del psicólogo, ¿no? ¿Vale? En general, ¿no? Sobre todo en el psicólogo educativo, ¿no? Porque, como repito nuevamente, pues el psicólogo, muchas personas piensan o creen que pues el psicólogo educativo está para el colegio nada más, ¿no? Esa es una concepción muy, muy errónea y muy, muy pequeña, ¿no? Muy reducida en lo que es el concepto de la psicología educativa, ¿no? ¿Vale? Entonces, uno de los grandes retos es justamente trabajar
el hecho de estos prejuicios, ¿no? Romper estos parámetros, ¿no? Sea en instituciones educativas como también en instituciones del Estado o públicos, ¿no? Yo de alguna manera he podido dar unas capacitaciones en el sector salud también, ¿no? O sea, cosa que podría haber hecho un psicólogo clínico, pero bueno, llaman justamente a un psicólogo pues que pueda dar, por ejemplo, una capacitación, un taller en habilidades blandas, por ejemplo, ¿no? Y utilizando estrategias metodológicas, pedagógicas que muchas veces los mismos los docentes también lo manejan, ¿no? O quizá de repente lo conocen también, ¿no? Lo conocen, ¿no? Pero bueno, lo llevan a cabo por una exigencia también que tienes que llevar a cabo esto, ¿no? ¿Vale? Pero pues sí, es un reto muy, muy grande, ¿no? Uno de cambiar parámetros, acabar con esos prejuicios, juicios que se han generado pues en estas personas, ¿no? Y siendo profesionales, ¿vale? Entonces no por ser profesionales, bueno, saben qué es lo que es un psicólogo educativo, ¿no? Por otro lado, también en cuestiones del Estado, sabemos que los medios económicos pues hacen que hayan pocos también psicólogos en estas instituciones, ¿no? ¿Vale? Se habla mucho de que hay la necesidad del psicólogo, ¿no? Pero cuando ven el presupuesto, pues obviamente no hay gran presupuesto para poder contratar a psicólogos, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una gran necesidad de poder hacer todo un trabajo de prevención y promoción, ¿no? Y capacitar también a las personas, capacitar también al personal de salud, ¿no? O sea, a muchas personas, ¿no? Claro que lo podemos de alguna manera hacerlo de una forma independiente, ¿no? Pero pues sabiendo toda la coyuntura del contagio y todo ello, pues tenemos que estar también avalados por la misma institución pública, ¿no? Ese por un lado, ¿no? O sea, la psicología de la educación es una rama verdaderamente que implica mucha dedicación y sobre todo pues mucha conocimiento para poder intervenir también en estos contextos, pero debe de aperturarse también, ¿no? El Estado debe de aperturar más, ¿no? Se habla mucho de lo que es salud mental, por ejemplo, ¿no? De que hay la necesidad de que el psicólogo clínico entre a entallar allí, pero ahí hay una gran necesidad del psicólogo educativo también para poder trabajar todo esto, se puede decir sensibilizar a la población, ¿no? ¿Vale? Y esto se va a hacer siempre y cuando realmente diga sí, necesitamos y aquí está la apertura, ¿no? Aquí hay el presupuesto también, ¿no? ¿Vale? Por otro lado, en las instituciones privadas ya de una manera van siendo mucho más conscientes de la gran necesidad que existe tener un psicólogo dentro de la institución, ¿no? ¿Vale? Esto ha ido poco a poco y aquí en Arequipa, bueno, se está viendo también estos cambios, ¿no? Yo justamente fui parte de generar en la institución un centro psicopedagógico donde no exista solo 2 psicólogos, ¿no? De niveles, sino de que hayan pues 4 psicólogos, ¿no? Y eso es lo que finalmente la institución a través de algún proyecto que habíamos mostrado, la necesidad de que sí se necesita 4, si es posible 6, ¿no? 4 psicólogos al menos, uno por cada nivel, ¿no? Entonces, bueno, en Lima podemos encontrar muchos más psicólogos, ¿no? O sea, podemos encontrar 6 psicólogos en un centro educativo, ¿no? Eso dependiendo también muchos de la cantidad de alumnos que podrían tener en el centro educativo, ¿no?
El reto también es con los padres también, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Porque cuando se realizan los encuentros de padres, pues los que mayormente asisten son los que verdaderamente quieren reforzar lo bueno que hacen, ¿no? O sea, no asisten las personas que realmente necesitan ayuda, ¿no? ¿Vale? Esa es una de las, se puede decir, grandes retos de cómo convencer, ¿no? Pero lo cierto, dentro de la psicología también, pues, no podemos exigir a alguien que no quiera también, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero también dentro de la experiencia encontré la estrategia de citar a los padres, pues, de alguna forma mucho más personal, más personalizado, ¿no? Entonces, y esto ha podido, pues, darse de una manera efectiva, ¿no? Pero siempre trabajando de la mano con coordinadores, subdirectores, ¿no? Que también estén comprometidos, ¿no? El trabajo multidisciplinario o interdisciplinario, esa es una de las cosas que también queda como reto dentro de toda institución, ¿no? El psicólogo no puede trabajar solo en una institución, ¿no? ¿Vale? Entonces, desde mi punto de vista, los retos a los que se encuentra un psicólogo educativo es encontrar justamente la salida de estos problemas o a estos obstáculos que podrían enfrentarse, ¿no? O sea, desde la falta de, tal vez de repente, de logística que puede haber en un centro público, como también la falta de interés en un centro educativo particular también, ¿no? Bueno. Claro. Listo, doctor, muchas gracias. Vamos a continuar con Rosana Concio para las otras preguntas, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que tuvo que solucionar en su desempeño profesional? Sí, bueno, son cosas curiosas, ¿no? Hay varias también, ¿no? Varias situaciones que han ocurrido y que han sido también significativas también, ¿no? No verlo como algo que digo, pues jamás he debido de involucrarme en ello, ¿no? Pienso de que esto de haberme involucrado, pues realmente a la par ayudó muchísimo también, ¿no? ¿Vale? Hay situaciones dentro de la ética del trabajo también del psicólogo, ¿no? ¿Vale? El hecho de que tenemos que cuidar mucho la integridad de las personas, ¿no? Sobre todo me refiero al hecho de consumo de marihuana, drogas, que es muy delicado también dentro de una institución, ¿no? O sea, porque también está la imagen de la institución, ¿no? No solamente la imagen de la institución, sino la imagen de los mismos padres y familia, ¿no? ¿Vale? Entonces, siempre hay que dice el psicólogo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, lo que sí aprendí muchísimo, y eso en algún momento me lo dijeron también, ¿no? En las asesorías. En todo tienes que tenerlo en papeles, ¿no? Todo en papeles. Entonces, y ordenado, y bueno, y para cualquier situación, ¿no? Y una de las situaciones, pues, ha sido ella, ¿no? O sea, cómo trabajar y tomar decisiones justamente, ¿no? Conjuntas, ¿no? En cómo no solamente retirar al alumno del centro educativo, sino qué es lo que se tiene que trabajar también con él, ¿no? Porque el hecho de recibir un paquete de marihuana, pues es porque hay la necesidad de trabajar ahí esas habilidades sociales que decimos, ¿no? La asertividad, esa declaración de no, ¿vale? Entonces, claro, para los adolescentes o los púberes,
todavía con el afán de pertenecer a grupos, ¿no? Les resulta bien difícil decir no, ¿no? Pero no es un trabajo solamente con él, ¿no? Es un trabajo con la familia también. Entonces, el hecho de hacer que la familia tome conciencia y se dé cuenta de esta situación pues delicada que puede traer también consecuencias mucho más graves, ha sido una de las cosas también difíciles, ¿no? Porque para que exista cambios, uno tiene que empezar a trabajar conciencia. Y al tener conciencia, uno se da cuenta. Y al darse cuenta, ¿sí? Ya es casi el 50% del cambio. Pero en este caso, si la familia no toma conciencia de la situación, ¿no? ¿Vale? Por muchas circunstancias, ¿no? Entonces va a ser bien difícil a que se dé cuenta de que aquí hay un problema, ¿sí? Y obviamente claro, va a buscar formas y miles de formas de justificar no solamente a su hijo, sino su propia educación, formación como padre, ¿no? ¿Sí? Porque en el fondo podría decir, bueno, no es mi hijo, sino cómo yo los estoy educando. Y qué vergüenza de que por allí estén hablando, oye, miren, ¿no? O sea, es todo una... Entonces, eso ha sido una de las cosas, no podría decirle difíciles, sino como desafíos, retos, ¿no? ¿Vale? claro. Y dígame, bueno, hay muchos casos difíciles, pero ¿cuándo usted determina que es momento de referirlo a otra área? Ah, vale. Sí, genial. Lo cierto es que el psicólogo educativo no hace clínica dentro de las instituciones educativas, ¿sí? ¿Vale? Sea universidad, sea donde hay un contexto educativo, ¿sí? ¿Vale? No hace terapia psicológica. Por más de que yo sea psicoterapeuta, no puedo hacer terapia psicológica en un centro educativo, porque si no lo convertiría en una clínica, ¿no? ¿Vale? Entonces, y algo curioso, porque con un practicante que tenía, realizamos se puede decir ensayo, o una especie de práctica investigación, ¿no? Que él tenía que hacer su práctica educativa, no clínica, y finalmente decimos, no resulta. Y no resulta porque en una sesión que diga una intervención clínica, yo tengo que llamar todas las semanas al menos al mismo alumno, ¿vale? Y eso significa, bueno, de que el alumno tiene que ir a estas sesiones todas las semanas, ¿sí? Llega un momento en que sus amigos le dirán, bueno, oye, ¿por qué te vas a psicología? ¿O por qué te llaman a psicología? ¿Tienes un problema tú? ¿Vale? Al instante, el compañero, ¿sí? Escuchó problema, ¿sí? Y que quizá de repente no lo había escuchado, no se había percatado de ello, ¿sí? Dice, wow. Va a psicología y dice, bueno, mire, ya no podré venir, sí, se me complica y todo ello, ¿no? Sí, pero en el fondo es eso. Entonces, y por otro lado, ¿sí? Estamos atendiendo a un grupo reducido a la gran cantidad de alumnos que hay, ¿no? Entonces, no. Y eso ya de una manera también el Ministerio de Educación lo ha dado a conocer y se dio cuenta de que, bueno, terapias dentro del contexto educativo no se da. Eso ya lo sabíamos nosotros, bueno, al menos muchos de nosotros sabíamos muchísimos años atrás, de que terapia psicológica o clínica, o hacer una terapia clínica, intervención clínica en el colegio, por más que tengamos las habilidades para poder hacer toda una terapia, ¿no? Por eso ahí derivarlo, ¿no? O sea, si vemos aquí justamente nuestra capacidad de observación también es necesario, o sea, es una capacidad que todo psicólogo tiene que seguir desarrollando, fomentando, ¿no? Y es allí donde nos ayuda, pues, a través también de alguna recopilación de información que posiblemente sea pruebas o algunas entrevistas, pero aquí decimos, aquí necesita una ayuda, y esa ayuda se lo puede dar otro psicólogo fuera del colegio, ¿no? O fuera de la institución, ¿no?
¿vale? Entonces, pero para esto va a tener que ver mucho nuestra observación, nuestra capacidad también de observar, ¿no? ¿Vale? Claro. Además, hay una cosa bien cierta, ¿eh? Hasta han cambiado ahora mucha regla de juego por una cuestión del respeto al otro, ¿no? Ustedes saben de que ahora, cuando nosotros aplicamos una prueba o un test para una investigación, siempre pedimos el consentimiento de la persona, ¿no? Eso es algo ético y ya, o sea, es común, ¿vale? Ahora eso también se hace en los centros educativos. O sea, no es que ahora vamos a agarrar al niño y evaluarlo. No. Viene el padre y dice, bueno, ¿por qué usted ha evaluado a mi hijo? No, tenemos que pedir el consentimiento del padre. Si el padre nos dice, sí, estoy de acuerdo, bueno, ¿no? Con su ayuda yo podré ver qué es lo que necesita mi hijo, genial, ¿no? Pero si no, no. Tenemos que derivarlo, ¿no? Listo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con las preguntas de mi compañera Ruth. Ruth, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que actualmente, en época de pandemia, las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, cuentan con los recursos necesarios para brindar una correcta atención psicopedagógica a los alumnos y a los padres de familia? Sí. Mira, hay algo muy cierto. Antes de la pandemia, ya muchos psicólogos, en mi caso también, pues ya hacíamos atención a través de Skype, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, con esta coyuntura ha salido que hay otras plataformas como por ejemplo el Teams, el Meet, el Zoom, ¿no? O sea, y que de esta manera podría facilitar más, ¿no? Claro. Entonces, hay algunos centros educativos, instituciones educativas, también hasta universidades, que se han puesto al día con respecto a capacitarse en esta utilización de las TIC o de las estrategias digitales para poder brindar un buen servicio, ¿no? Tanto ha sido que hay algunas personas que se sienten mucho más cómodas, ¿sí?, siendo atendidas a través de ello, que tal vez de repente de manera presencial, ¿vale? Entonces, y se sienten mucho más cómodos, ¿vale? Vale, lo cierto es que la virtualidad nunca va a ser comparable con la presencialidad, eso es cierto, ¿no? ¿Vale? Jamás, ¿no? Jamás, ¿no? Pero sí, esto por un lado, pero porque las instituciones tienen los medios también para poder realizar esta tarea, ¿no? En nuestra realidad como Perú, o sea, sabemos de que pues hay muchas personas que, o muchos alumnos, por ejemplo, han dejado de conectarse, ¿no?, a los estudios justamente por la falta de internet, por falta de un celular con internet o de una computadora, ¿no? ¿Sí? O tal vez de repente pues es el único celular donde se podían conectar. Quizás eso es una de las cosas difíciles que aún todavía sufren nuestro país, ¿no?, verdaderamente, ¿no? Entonces, de que el psicólogo también se ha estado preparando para poder atender de manera virtual, sí lo hay. O sea, ha habido muchas capacitaciones, ahora nosotros vemos, participamos, de qué manera podemos hacer alguna actividad, ¿no?, de una forma lúdica a través del internet o a través de las conexiones que tenemos, ¿no? Eso es genial. O sea, el psicólogo se está preparando y muchos de ellos han estado preparados también, ¿no? ¿Vale? Pero por otro lado es la cuestión también, pues, que tiene que ver con no la facilidad de muchos alumnos, ¿no?, de muchos alumnos, de muchas familias, ¿no?, en cuanto a lo que es el entrar a estas clases virtuales o a estas atenciones virtuales, ¿no? Yo les hago esto. Yo soy también jefe de prácticas prácticas preprofesionales y una forma de romper ciertos esquemas, ¿no? Y me ha gustado porque, bueno, me contacté con una institución en Lima que trabaja con personas
de las zonas marginales, ¿no? Si se podría decir así, eso lo dicen ellos, ¿no? En Lima, ¿no? Zonas que verdaderamente es bien difícil encontrar una conectividad del internet, ¿no? Y donde difícilmente son niños que no reciben este apoyo, esta ayuda, salvo por ONGs que van, ¿no? Y que ha habido en los momentos de la presencialidad, ¿no? Entonces esta institución que es grande a nivel Perú, ¿sí? Pues hemos hecho de que ellos se contacten cuáles son las familias que necesitan un apoyo en la psicología, ¿no? Y ya por lo menos estoy 2 años, bueno, y los chicos tienen que de alguna manera conectarse, ¿no? Sin importar de que sea el celular, ¿no? Pero tienes que hacer tu práctica y tienes que intervenir con él a trabajar, ¿no? ¿Vale? Desde el punto de vista psicoeducativo, ¿no? Entonces, y aquí va todo el trabajo de empatía también, ¿no? ¿Sí? Ahora, uno aquí en la ciudad, uno se busca su práctica educativa más cerca, tal vez de repente no movilizarnos mucho, ¿no? Pero no, pues ahora te vas a encontrar a un grupo que verdaderamente tiene una gran necesidad, ¿no? Una gran necesidad, ¿no? Y en el cual vas a brindar y vas a intervenir psicoeducativamente, ¿no? No haciendo terapia, sino psicoeducativamente, ¿no? ¿Vale? Entonces, y esto, sin importar de que tengan una lactosis, ¿no? Bueno, se les ha dicho, no importa, con el celular te puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿Vale? Sí. Doctor, y cuando usted trabajaba en el centro educativo, ¿cuáles eran las áreas de intervención en las que participaba? Bien, ha sido varias, porque uno es con alumnos, ¿sí? Otro es con los padres de familia, otros con los docentes, otros con los tutores también, otros con el personal también, ¿no? O sea, había la necesidad de trabajar encuentros también con los docentes, ¿no? Y ahí entrábamos con lo que es el team building, ¿no? Tipo team building, de poder trabajar el trabajo en grupo, ¿no? O sea, eso se hacía justamente antes del inicio de clases con los alumnos, ¿no? Habían semanas en el cual era semana de capacitación y uno de los últimos días justamente era hacer esta team building con todo el personal, ¿no? No solamente eran con los docentes, sino con todo el personal del colegio, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Y también por otro lado, que a mí también me gusta mucho, y ahí tengo también una maestría de coaching deportivo, ¿no? Me gusta mucho el deporte, entonces dentro del centro educativo también habían los talleres de deporte, ¿no? Entonces, donde los mismos entrenadores venían, ahora bueno, estoy mucho más preparado, ¿no? Ahí pues lo daba desde el punto de vista más psicológico, no como psicólogo deportivo, sino como psicólogo, ¿no? Educativo, ¿no? ¿Vale? Pero sí, también el área deportiva es una área en el cual pues entra también educación, ¿no? ¿Vale? Sí. Y evaluación de personal también ahí dentro del centro educativo, ¿eh? Sí, también, ¿no? ¿Vale? Para la selección de personal, ¿no? Sí. Capacitación. Ok, listo, doctor. Bueno, vamos a pasar finalmente con, bueno, no, todavía faltan 4 preguntas. Mariluz, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, voy a continuar con la pregunta. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted ha identificado con respecto a los alumnos o padres de familia? Sí. Uno de los problemas que más he encontrado es que los alumnos hacen el mínimo esfuerzo. Esa es una de las cosas que comúnmente he encontrado, ¿sí? ¿Vale? Y ese mínimo esfuerzo hace que, bueno, no saca todo su potencial y todos creen que la persona tiene problemas de aprendizaje, y no es así, ¿no? ¿Vale? Entonces, no ha creado, bueno, al hacer el mínimo esfuerzo, pues no crea hábitos, ¿no?
Y al no crear hábitos, pues le genera toda una mala organización en el estudio, ¿no? Y no es que tenga problemas de aprendizaje, sino de que, bueno, no tuviste las estrategias, las herramientas, o alguien no estuvo ahí, ¿no? Para poderte ayudar en ello, ¿no? Esa es una de las cosas que verdaderamente he visto, ¿no? Y lo otro, bueno, también depende mucho de la ciudad, ¿no? Aquí en Arequipa se genera mucha dependencia, ¿no? ¿Vale? Entonces las familias son muy, ya de manera inconsciente lo hacen, ¿no? La dependencia, ¿no? Y esta dependencia hace de que, bueno, mamá y papá tienen que solucionar los problemas del hijo también, ¿no? Entonces cualquier situación que ocurra dentro del centro educativo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, voy a llamar a mi papá y papá viene, ¿no? Y a veces por justificar muchas cosas el papá podría estar lejos, o quizá de repente, bueno, ahora es el momento de sacar cara por mi hijo, ¿no? Entonces, ¿vale? Esa es una de las cosas que también el papá a veces piensa de que estoy pagando un colegio y tengo todo el derecho de que, bueno, y de no actuar asertivamente, ¿no? Ahí también va nuestra habilidades de comunicación, ¿no? Y también poner límites al padre, ¿no? O sea, bueno, mire, aquí, y hablando siempre con mucho respeto, ¿no? O sea, una de las cosas también que se ha podido ver y que finalmente los padres también aprendieron, ¿no? O sea, ellos pueden ser muy buenos y pelear, o sea, dentro de su área, ¿no? Como profesional, pero también déjenos también a nosotros ejercer correctamente nuestra labor, ¿no? Como educadores, ¿no? Pero sí, he visto, mire, por ahí dicen, pero el TDAH y todo ello, bueno, yo verdaderamente, por el momento, no soy partidario de ese diagnóstico, ¿no? Más bien es una justificación de muchas cosas que faltan ahí, ¿no? Por ejemplo, a un niño que no se le entrena en lo que son tiempos, no hay normas de convivencia, no hay límites. El chico, bueno, obviamente se va a pasar todo el tiempo jugando, ¿no? Entonces, obviamente eso va a interferir dentro de su atención también, ¿no? ¿Vale? Entonces, hay muchas otras cosas, ¿no? Y finalmente, se dice ya el diagnóstico TDAH, ¿no? Pero bueno, para diagnosticar algo hay que estudiar profundamente y no simplemente aplicar una prueba, o mejor dicho, un cuestionario para recopilar información, no para poder dar un diagnóstico. Por ejemplo, ustedes conocen, intuyo, lo que es el test de Conners. El test de Conners es un instrumento para recopilar información, no para poder ayudar a diagnosticar. Y muchas veces se utiliza este test de Conners para diagnosticar, y no es así, ¿vale? Tenemos que profundizar más, hasta la parte biológica también, ¿no? Cuando tenga toda esta información, digo, ya, sí, finalmente sí, hay este diagnóstico, ¿no? Pero si no, o sea, por eso el psicólogo educativo tiene que profundizar más, tiene que ir más allá, investigar, ¿no? No simplemente decir, wow, se mueve así, no, eso es algo que nos ayuda, pero no es todo para poder diagnosticar. Entonces, uno de los problemas que más he visto es el mínimo esfuerzo, ¿no? Y los malos hábitos que podrían haberse generado desde pequeño, ¿no? ¿Vale? Gracias, psicólogo. Justo en esa pregunta, por ejemplo, yo soy de la provincia de Huancavelica, y en las zonas rurales más que nada pues no hay una atención psicopedagógica, ¿no? No tienen esos especialistas, y acá sí se ven muchos problemas de diferentes magnitudes, como de baja autoestima en alumnos, o machismo en los padres de familia, ¿no? Claro que depende también al lugar en donde nos ubicamos. Pero ahí, como tú dices, Mariluz, ahí tiene que ver mucho la parte educativa, cómo educar también, no solamente a los niños, sino también al entorno, ¿no? ¿Vale? Sabemos que los niños aprenden observando todo. O sea, es mucho más fácil aprender observando, ¿sí? Ahora, a nadie le gusta que le digan, bueno, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, deberías hacer esto, deberías esto. Bueno, y de pequeño nos dicen, ¿no? Deberías, ¿no? Dentro de la Gestalt, por ejemplo, eso no.
¿sí? Entonces, ayudar justamente a reeducar a cómo a la persona a educar, a formar, ¿no? Eso deberías, pues, claro, lo hago porque me dices, pero no lo hago conscientemente, ¿no? ¿Vale? Entonces sí, tiene que ver mucho con mucha educación, ¿no? Sí. Sí, claro. Pasa la siguiente pregunta. ¿De qué manera el psicólogo educativo puede observar las deficiencias del alumno en el proceso de aprendizaje? Bien. Un psicólogo que ha trabajado su capacidad de observación, genial, fantástico, ¿sí? Vale, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? El hecho de que haber conocido anteriormente características de ciertas patologías, ciertos trastornos, ciertas dificultades, ¿sí? Al tener una observación bastante desarrollada, ya con la observación nos vamos a ir dando cuenta también. Lo otro también tiene que ver con los resultados académicos, ¿no? ¿Vale? Y estos resultados académicos los tenemos que corroborar también con la entrevista, con los padres y con los mismos profesores, ¿no? Y luego de allí, bueno, eso es una forma de recopilar información y luego poder corroborar con una evaluación, ¿no? Si es que los padres de alguna manera nos permiten. Por eso hay que convencer también a los padres, ¿no? Mire, pues aquí lo podemos hacer de una forma gratuita y de acuerdo a estos resultados veremos qué es lo que necesita trabajar y desarrollar. Si hay aspectos que nosotros aquí en el colegio lo podemos trabajar, genial, pero también podría haber algunos aspectos que fuera del colegio lo tendrán que trabajar, ¿sí? Entonces de esa manera vamos, no es rápido. Una nota, por ejemplo, mala no significa que tenga problemas también de aprendizaje, ¿no? Una nota baja posiblemente es que, bueno, no estudió, ¿vale? No estudió, o por otro lado también dejó de lado las actividades o los trabajos, porque tal vez de repente pues estaba poniendo más atención a otras cosas, a otras prioridades, ¿no? Como yo digo siempre, hay cosas importantes y urgentes que tenemos que hacerlo en estos momentos, ¿sí? En estos momentos. Hay cosas importantes, poco urgentes, pero días, o sea, tienen días límite y que nos tenemos que organizar. Ahora, en estas cosas importantes, urgentes, también están los momentos de descansar, de cargar energía, ¿no? Pero hay cosas poco urgentes, ¿sí? Y no importantes, y la mayoría de gente está ahí, ¿vale? Sabemos niños, por ejemplo, que están en el celular, pues horas y horas, y que quizás eso no es importante en estos momentos ni urgente, ¿no? ¿Vale? Lo que es urgente importante es que tengas tu hora ocio, está bien, pero pasar horas y horas ahí en el internet o en los juegos, o tal vez en el Instagram, en Facebook, o sea, no es, ¿no? Entonces, por eso ahí entramos lo que es la reeducación también, ¿no? ¿Vale? No solamente en los niños, sino en los padres, ¿no? A veces hay padres que dicen, no, es que mi hijo no me hace caso. Yo le digo, bueno, ahí estamos hablando no del problema del hijo, sino del problema del padre, ¿no? ¿A qué se debe que el hijo no le hace caso? Entonces, es eso, ¿no? Entonces hay que trabajar más con el padre. Y eso, ahora, de forma particular, cuando vienen los padres a mí, o sea, en consultorio, ¿no? O sea, lo primero es que el padre venga, o sea, tener la cita con el padre, ¿no? Porque muchas de las cosas se pueden solucionar con el padre. Y con el hijo, bueno, hacer todo un seguimiento, ¿no? ¿Vale? Claro, la importancia del manejo de los tiempos, ¿no? Que no nos enseñan, no nos suelen enseñar ese tipo de cosas, ni en los colegios y a veces tampoco en el hogar. Bueno, ya terminando con las dos últimas preguntas, doctor, quisiera que me comente usted cómo es que el psicólogo educativo aborda el proceso de orientación vocacional en los colegios. Sí, bien, ¿cómo abordan? Sí, abordan a través de pruebas psicológicas y bueno, y dar un diagnóstico, ¿no? ¿Vale? O una aproximación. Pero la idea, justamente ahí va el trabajo de la psicología, es que tenemos que
también va a depender mucho de nosotros lo que los demás puedan ver en el psicólogo, ¿no? Porque si el psicólogo solamente se limita a aplicar pruebas psicológicas de orientación vocacional y darle los resultados, que muchas veces hasta los mismos alumnos, pero no, yo sabía ahí que iba a salir eso, ¿no? ¿Vale? Nosotros sabemos que las pruebas psicológicas de orientación vocacional, pues es una ayuda, no es algo que, y hasta puede complementar, ¿vale? El trabajo vocacional que tiene que realizar el psicólogo educativo, las pruebas psicológicas es algo que se utiliza, pero más es justamente desarrollar módulos vocacionales dentro de la institución, ¿vale? Sin importar de que, bueno, el colegio dice, no, es que debe de venir las universidades, sí, está bien, debe venir las universidades, pero pues no con el afán de solamente informar, sino también ayudar al alumno a poder quizás dándole forma, ¿no? O sentido a aquello que desea seguir, ¿no? ¿Vale? Entonces, porque todos los años se repiten, bueno, sí, la facultad de psicología, la facultad de tal. No, es mucho mejor que venga un profesional que está trabajando, invitarlo y decir, bueno, mira, esto es lo que hacemos, ¿no? ¿Vale? Esa es una de las cosas que está dentro de este módulo vocacional. Pero otro es que el mismo alumno, ¿sí?, vaya a instituciones, ¿sí?, donde exista la profesión que quiere de una manera estudiar. Aquí antes sí puede el psicólogo aplicar una prueba rápida para decir, bueno, mira, estas son las profesiones que te han salido. De acuerdo a ello, escoge una, ¿no?, para poder hacer tus prácticas, ¿no? Y de acuerdo a estas prácticas, entre comillas, pues tú te vas a dar cuenta si es la profesión que quieras estudiar o no. Tener un contacto con la realidad de la profesión va a ayudar muchísimo, ¿no? Y esto no es solamente trabajarlo pues en quinto de secundaria, es un módulo vocacional que se trabaja desde tercero, cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Entonces ya en tercero, cuarto y quinto decir, wow, sí, o sea, esta es la profesión que verdaderamente me gusta. En tercero, cuarto y quinto lo he llevado y sí, esta es la profesión que realmente quiero estudiar, ¿no? Y más aún, el programa, el proyecto vocacional no solamente empieza en tercero, cuarto o quinto de secundaria, empieza desde los niños de inicial. Sí. ¿Y cómo? Haciendo todo lo necesario de poder averiguar los talentos que pueden tener estos niños. Y bueno, de esa manera ir trabajándolo durante su estancia en el colegio, ¿no? Entonces, cuando lleguen estos niños, pues, a secundaria, ¿no?, ellos mismos se van a dar cuenta, wow, este es el talento que he estado demostrando durante todos estos años, ¿no? Y ahora, bueno, me doy la oportunidad de ir a mis prácticas, ¿no?, para poder ver qué hay ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, las ferias de universidades, está como, más que todo, como una información, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Claro. Y Entiendo. que muchas veces se lo podemos dar a través de link o enlaces de universidades, ¿no? Pero lo otro es realmente importante, ¿no? Sí. Claro, que ellos vayan, digamos, al campo a conocer, ¿no? De cerca, como hay un dicho, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, mientras Exacto. uno más conoce, ya puede ir determinando. Listo, muchas gracias. Y la última pregunta, doctor, antes que nos deje, ¿cómo realiza usted el seguimiento de los alumnos que han sido referidos a su área, ¿no? O cómo realizaba usted, o cuál es el procedimiento que debiera seguir un psicólogo, ¿no? Con casos referidos. Sí, esto tu pregunta es con respecto trabajando dentro o en una institución o fuera. Dentro, un psicólogo educativo dentro de una institución. Sí, nosotros tenemos que generar confianza también, ¿no? O sea, tanto a los docentes, tanto a los alumnos, tanto a los profesores, ¿no?
Entonces, si nos refieren un alumno, ¿sí?, en el cual han visto la necesidad de trabajar ciertos aspectos, entonces tenemos que atenderlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahí también yo trabajo con los mismos docentes. A veces los docentes son, pues, a ver, ya aquí tengo este alumno para que trabaje. Bueno, lo que hago es un poco trabajar su ansiedad. Espérate un momentito, lo vamos a llamar de acuerdo, pues, a sus horarios también de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, o tal vez de repente los mismos padres están llamando para poder ser atendidos, y al igual que sus hijos, ¿no? Entonces vamos llamando y vamos recogiendo información. Bueno, referiste a este alumno, pero ahora te entrego una hoja donde me tienes que completar lo que yo quisiera saber. Entonces no se lo hago tan fácil también al docente, ¿no? Entonces lo veo bien fácil, bueno, que lo vea el psicólogo, ¿no? Un momentito, quiero también tener información suya, ¿no? Pero no solamente con respecto al comportamiento del alumno, sino qué es lo que ha hecho usted también, ¿no? Y no solamente darme información sobre los problemas que puede tener el alumno, sino cuáles son las fortalezas que podrías haber observado también, ¿no? Entonces, porque de ahí es donde nos vamos a coger también, ¿no? ¿Vale? Si este alumno, pues, requiere solo el acompañamiento y el seguimiento, ¿no? Claro, un seguimiento no es un seguimiento tipo terapéutico, sino un seguimiento que se da en todo momento. Yo puedo ir a la clase, hacer una observación de aula, ¿no? Puedo recoger más información de los docentes, ¿no? También del mismo padre, reunirme con los padres también para ver cómo pueden trabajar esto dentro de la familia, ¿no? ¿Vale? Si es un caso en el cual yo veo de que hay la necesidad de trabajarlo fuera también, pues es un trabajo interdisciplinario en el cual yo tengo contacto también con este especialista, con este psicólogo, ¿no? Y reunirme con él, qué es lo que yo puedo hacer, que él no puede hacerlo también porque no está en el centro educativo, ¿no? Entonces eso lo trabajo con el alumno referido, ¿no? ¿Vale? Entonces, o en caso contrario tenemos una reunión, lo invitamos al especialista, ¿no? Y está el tutor, está el profesor que tal vez de repente ha tenido algún problema, una dificultad en su curso, tenemos también al padre de familia y el profesor, qué es lo que le puede también indicar al padre, cómo puede ayudar en casa, ¿no? Y cómo puede tener este contacto, y esto lo genera el psicólogo, ¿no? Toda una comunicación empática, una atención muy, muy afectiva, asertiva y de mucho respeto, ¿no? ¿Vale? Ok, comprendo. Lo que estoy entendiendo es que se hace un abordaje, digamos, de todo el contexto que rodea al joven, ¿no? En este Exacto. caso, y para ir identificando cuáles han sido sus comportamientos, y también se genera un compromiso de todos los agentes que intervienen ahí, ¿no? Del psicólogo, de los padres, del profesor. Listo. Ay, ha sido realmente un placer contar con su presencia, doctor Joel Chirinos. Muchísimas gracias. Ya no le quito más tiempo, sé que está esperando a sus alumnos. Espero que pronto podamos tener contactos y nuestra gratitud realmente, ojalá que pronto más adelante nos podamos ver, seguramente ya como colegas en un par de años. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, mucha vibra, mucha fuerza y mucha esperanza también, ¿no? ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.